26 de diciembre de 2015. Gracias, Sergio, por venir fuera de tiempo a charlar un poco. Gracias a vos por la invitación. Y la primera pregunta es si esto es un fracaso del gobierno de Macri o es un fracaso del establishment en su conjunto, porque una de las frases que vos decías también ese día es: acá te pusieron al establishment a gobernar. Menem era un peronista que sumó a Bungibor, que sumó un elenco, pero no era el establishment, era la política que incorporaba, o que loteaba, o que rifaba, o que adoptaba el programa de los grandes grupos económicos. En este caso vos decías, te pusieron al establishment a gobernar, en el gabinete, desde el presidente, los ministros. ¿Es un fracaso de Macri y de Cambiemos o es un fracaso del establishment? Devolvería una pregunta: ¿y qué te hace presumir que es un fracaso y no es lo que vinieron a buscar? Porque en definitiva son los grandes sectores de la economía concentrada los únicos beneficiarios de la política del gobierno de Macri, y en términos de poder, lo que Macri expresa como ideología es la recuperación de los espacios de poder que perdió el establishment a manos de los sectores populares que se empoderaron en gobiernos populares. Lo otro, esto en respuesta, creo que no es un fracaso, creo que es lo que vinieron a buscar, que es volver a empoderarse de lo político, esta vez por vía de un proceso electoral, que hay que reconocer que ganaron, y siempre digo que hay que hacer la autocrítica respectiva, y tengo muchas certezas y tengo cuestiones de fondo que analizo en eso, y también creo que el establishment lo que hizo fue decididamente un programa, no un programa de gobierno. Macri tomó para sí el digesto de reclamos del sector empresario y lo está ejecutando de la forma que le pidieron. Cuando vos ves que entre la opción de que los trabajadores no paguen ganancia y cumplir su promesa electoral, o que dejen de tributar los sectores de los granos como dejaron de pagar retención, y la disminución de la soja y la disminución en la minería, te define un programa de gobierno, no un programa de gobierno, te define una ideología, te define una gestión, que es: el ajuste sigue siendo para ustedes e incremento la masa de rentabilidad del sector empresario. ¿Por qué digo que incrementa? Porque son dineros que dejó de recibir el Estado a cambio de nada. O cuando concedes algo en una negociación o en un acuerdo político, con una actividad, con un sector, con lo que sea, vos decís, bueno, yo resigno esto, pero a cambio pido esto. Acá, cuando quitan las retenciones a los granos y la disminuyen a la soja, podrían haber dicho no suban los precios. Sin embargo, fue la inflación del 40% el primer año de Cambiemos. Podrías haber dicho generen empleos, y vos mirás en el CIPA qué empleo generó el sector agropecuario en ese momento y no generó un boom de empleo. Podrías haber dicho yo no cobro estos impuestos, pero inviertan en la producción. En ese momento por lo menos no invirtieron. Entonces claramente fue un traspaso de dineros del Estado a mejorar la rentabilidad del sector empresario. Lo mismo pasa hoy con las privatizadas, que al quitar los subsidios siguen incrementando su nivel. Lo que vos antes le dabas a 12 millones de argentinos en subsidio, hoy se lo llevan, no sé, 20 empresas, no sé cuántas serán las que se lo terminan llevando. Ese dinero ingresaba en el bolsillo de los argentinos porque había un subsidio del Estado. Hoy no lo hay, y ese dinero se lo llevan 10 empresas, 20, 30, las que sean del servicio. Sí, con aumento de tarifa muy elevado. Pero vos entonces estás planteando esto, que es el programa de Cambiemos. Yo digo, porque una devaluación furiosa como esta, ir a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional como fueron, tener que revisar otra vez el acuerdo a 3 meses de haberlo firmado, tener que haber ido a pedir otra vez socorro, son toda una serie de derivaciones que me parece que no estaban en el plan original. Bueno, esa es buena pregunta. Primero, déjame hacerte una pequeña aclaración. En ese mensaje en cadena que vos leías, faltó el final. La nota me la hizo el destacado periodista Diego Llanú. La segunda es que fue publicada el 26 de diciembre, pero vos me la hiciste el 14 o el 15 de diciembre a la nota, con lo cual tenía 4 días más, creo 5, de estar en el gobierno. Sí, pero ya había dado señales bastante claras de por dónde iban. Lo sabíamos antes. Volviendo al tema, yo digo, un gobierno que, o una gestión de gobierno, que tiene una caída consecutiva del mercado interno, del consumo interno, que tiene una caída consecutiva de la producción industrial y de la actividad industrial, que se incrementa la capacidad ociosa de los sectores industriales de la Argentina, que produce una inflación que está descontrolada directamente en manos del equipo económico, que produce una devaluación salvaje, que pone tarifas con más del 1000% de incremento. Es un gobierno que no le puede echar primero la culpa a los demás.
Cuando uno hace una oferta electoral a la sociedad y se postula para un cargo en un club de fútbol, en un sindicato, en la presidencia de la nación, tiene un estudio de lo que va a tomar y cuáles son los remedios para mejorarlo, porque por eso quiere ser algo. Sí. Bueno, el presidente de la nación quiso ser presidente y parece ser que no tenía nada de esos papeles ordenados. Entonces, cuando asume, lo que empieza es a tratar de cumplir con su clase, que es la clase empresaria, particularmente la más concentrada, en darle beneficios. Por eso hoy estamos, creo que en el peor de los infiernos, con una tasa de inflación que va a estar cercana al 50%, con tasas de interés entre el 60 y 70%. Decime, ¿quién va a querer producir en la Argentina o qué actividad te genera el 60% de rentabilidad para que vos no caigas en el sistema especulativo? Ninguno. Entonces vos hoy estás en el último peldaño de la escalera del infierno, si querés ir a la comedia del Dante. Sí. Pero, digo, y con el mejor equipo de los argentinos de los últimos 50 años, que ahora parece que no es tan buen equipo, pero... pero vos no ves una contradicción, digo, entre los mercados, ¿no? ¿Cuál es la amenaza, digo, más allá de que hay un sector importante de la sociedad que nunca quiso a Macri, que hay un sector que en su momento quizá lo votó, trabajadores entre ellos, y vamos a hablar de eso después, seguramente hubo un sector de trabajadores que votó a Macri y que hoy dice, me equivoqué? Pero más allá de eso, lo que sorprende es que Macri está acosado, o estuvo acosado, por lo menos estos 6 meses, por los mercados. ¿Cómo se explica para vos ese enfrentamiento, ese malentendido, esa pulseada donde los mercados lo arrastran, lo revuelcan por el piso a Macri, haciéndole perder reserva a los bancos, los fondos de inversión, que vos lo conocés muy bien, además, a los actores que se mueven en ese mundo? Bueno, está claro que este es un gobierno fuerte con los débiles y débil con los poderosos, porque no hay ningún problema en que todos los trabajadores argentinos hagamos un paro y van a tratar de ningunear el paro y no dar respuesta. Pero sin embargo los mercados lo solapearon al presidente de la nación y a los días, ya había acuerdo con el fondo, pedido de financiamiento internacional, programas de ajuste. Y me gustaría hablar de ese programa de ajuste, el acuerdo con el fondo que se ve traducido en el presupuesto actual. Vos diste una cifra, fíjate que el presupuesto actual de la Nación Argentina prevé un ajuste de 15.000 millones de dólares, millones más, millones menos. 3.200 millones son subsidios que no se van a dar para los servicios públicos. 1.600, 1.700 millones son transferencias de menos que van a ir a las provincias, por ende vas a tener a las economías regionales deterioradas un deterioro mayor. Tenés 2.000 y pico millones de pesos menos en obra pública, que es un dinamizador de la economía, y tenés 4.000 millones que te ingresan por este nuevo arancel que se creó de 4 pesos por cada dólar. Las retenciones especificadas. Claro. Ahora bien, ¿cuánto te suma eso? 15.000 millones. ¿Cuántos son los intereses de la deuda que tenés que pagar? 14.903 millones de dólares. Es decir que vos vas a ajustar y vas a achicar la economía, que te vas a entrar en un círculo vicioso, porque vas a tener menos recaudación, menos actividad económica, menos gente que aporta, para pagar los intereses de la deuda que contrajo este propio gobierno. Entonces, cuando te dicen que vamos a un déficit cero con este ajuste, es mentira, porque el déficit cero es el déficit primario, entre lo que te ingresa y lo que te egresa, pero vos le sumás el pago de los intereses de la deuda y el déficit es mayor que el que tenías antes. Se están haciendo trampa a ellos mismos porque tienen que destinar una masa enorme para pagar la deuda, y eso sale del Estado, obviamente, que se paga con estos recortes que vos decís, mucho sobre los sectores, no digo más desprotegidos porque tratan de que haya partidas para la UH y no recortar, pero sí con la inflación, sí con ajuste en algunos sectores, sí con la obra pública, etcétera. Vos decías en una de tus presentaciones esta semana, estuviste en Ferro ayer y estuviste en la Universidad Jaureche el miércoles, no recuerdo bien en cuál de los dos, creo que fue en la Universidad Jaureche, donde dijiste, se fueron 55.000 millones de dólares del sistema financiero, se perdieron de reservas desde que asumió Macri y levantó el cepo. Ahora, un gobierno que tiene ya otra vez reservas alrededor de 48.000 millones de dólares, y si decís cuántas son las netas o líquidas, que es la cuenta que le hacían al kirchnerismo y que hacen hoy algunos como Miguel, descontar los depósitos en dólares, como Miguel Ángel Broda, están diciendo hay 16.000 millones de dólares de reserva o 20.000 millones de dólares de reservas líquidas, pero bueno, está reduciéndose mucho esa fortaleza del Banco Central para operar
vos decís en uno de tus planteos que hace falta un programa económico, que hace falta una regulación en el sector financiero. Quiero que me digas en qué consistiría esa regulación en un eventual gobierno y quién estaría dispuesto a llevar adelante esas regulaciones, ¿no? Vos desde, por un lado, la bancaria, por otro lado, la corriente federal de trabajadores, por otro lado, este frente sindical que se está armando, antimacrista le llamo yo, donde está la CTA, está Moyano, estás vos, hay otros gremios también. Digo, desde ahí estás planteando una regulación al sector financiero. Estás planteando lo que ya planteabas en su momento durante el kirchnerismo. Nunca se tocó la ley de entidades financieras, atravesó indemne los años del kirchnerismo, la ley de Martínez de Hoz. Digo, ¿en qué consiste este programa para que no se vayan 55.000 millones de dólares como se fueron en 3 años? ¿Y quién lo va a llevar adelante? ¿O quién crees vos que lo va a llevar adelante o debería llevarlo adelante? Bueno, vaya pregunta. 2 programas. Está claro que la liberación de mercado que propicia gobiernos como el actual y en el marco de su ideología, tienden a creer que el mercado regula todo. Y el mercado no regula. En realidad, el mercado lo que hace es acrecentar el poder del que tiene poder, de concentrar la economía, de concentrar las ganancias, las riquezas. Yo creo que tiene que haber un programa muy claro en donde tiene que haber regulación del Estado, del comercio exterior y el comercio interior. ¿Por qué lo digo? Porque hasta nuestros productos compiten en desventaja, porque acá se terminan los subsidios, o es mala palabra la subsidio, y sin embargo cuando el presidente de la Nación va a Europa y le dice a Macron que quiere hacer un acuerdo de comercio con Francia, Macron le dice sí, pero el tema agropecuario no se toca acá porque es muy poderoso. ¿Por qué? Porque lo subsidian. Cuando va a Alemania le dice sí, pero acá el tema de sistema, inteligencia artificial no se toca, y lo subsidian. Está contramano del mundo Macri en ese sentido. En realidad cambió la política en el mundo. Este esquema de globalización hoy es relocalización de empresas, pero no hay ese esquema porque se volvieron proteccionistas. Fíjate, Estados Unidos, no podés ingresar ni limones a Estados Unidos. Y Gran Bretaña se va de la Unión Europea precisamente para preservar sus productos, su salario, su calidad de vida, más allá de algunos aspectos xenófobos que tienen alguna de estas cierres de fronteras, ¿no? Entonces vos decís, vos te abrís a los mercados para que vengan y te vienen con productos subsidiados en muchos casos, y está produciendo un dumping hasta social, porque acá vas a tener trabajadores que no van a poder sostener su nivel de derechos, de salario, porque en otro lado los productos que te ingresan están subsidiados y es más barato. Por un lado esto, entonces digo, tiene que haber una actitud reguladora del comercio acá en la Argentina, y determinar un perfil de país que tiene que ser industrial, que tiene que ser agroindustrial, como quiera, pero no solamente limitarse a una economía primarizada donde vos mandás mandás cajones de tomate al exterior y te pagan monedas o chirolas en dólares y te devuelven el tomate envasado de Grecia y lo terminás consumiendo en un supermercado argentino. Entonces, tiene que haber una regulación del comercio exterior, del comercio interior, tiene que haber una determinación también en la ley de entidades financieras de qué pueden hacer y qué no pueden hacer los bancos. Esta es la ley de Martínez de Hoz y de Videla, que claramente liberó el sistema financiero, y cada uno hace lo que le viene en gana dentro del sistema financiero, y vos tenés esos golpes de timón que te pegan los bancos, y un día la tasa pasó de 20 a 40 y otro de 40 a 60. Entonces vos tenés que tener una regulación en este sentido. Fíjate que la toman para el lado equivocado, porque inclusive ahora acaban de subir el encaje porque los bancos no le están recomprando las LEVAC, o no le están haciendo la transferencia esta de LEVAC a la LELIC o a título público que emite el Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué hacen? Te suben el encaje, menos plata para prestar. Obviamente, si hay menos plata para prestar, la poca que hay se cobra una tasa de interés alta y nadie te va a tomar un préstamo en el que te lo tome porque no te lo va a pagar esa tasa. Entonces, yo creo en una actitud reguladora del Estado. Ahora, ¿quién lo hace esto? Bueno, ahí vamos después de la tanda seguramente con la respuesta. Vamos a tener que ir a una tanda y volvemos y seguimos charlando de esto, ¿no? De quién podría regular al sistema financiero, que son los grandes ganadores en todas las épocas. Ya volvemos con Sergio Palazzo, vamos a una tanda y volvemos en Fuera de Tiempo.
vocación musical. Nuestra singular vocación musical. Todos los viernes a las 23, Fuera de Tiempo, con Diego Genud en FM Millennium. Decía al comienzo del programa, cuando el dólar cede, cuando se recupera cierta calma en los mercados, el primero que se tranquiliza es el presidente, y después se tranquilizan algunos formadores de opinión, y vuelve el optimismo. En poco tiempo, con un dólar estable, aunque la mayor parte de la sociedad viva todavía sufriendo por los aumentos de precios, vuelve enseguida el optimismo en esas manzanas que van de la City a la Casa Rosada, algunos medios de comunicación. Pero vos dijiste esta semana en Ferro, en el acto del Frente Sindical, hasta acá llegó la derecha. ¿Por qué decís que hasta acá llegó la derecha cuando el gobierno cree que con este desembolso que viene extra del fondo, con este viajecito que hace el presidente para mostrarse con Lagarde, con Trump, con el respaldo internacional y el dólar muy alto, ya perdiendo la mayor parte de los asalariados, el gobierno cree que ya tiene hecho gran parte del trabajo sucio? Vos decís, en cambio, hasta acá llegó la derecha. ¿Por qué decís eso? Porque el sol no se puede tapar con las manos. Es así de sencillo. La foto con Lagarde, el viajecito para que los mercados entiendan que Argentina aplacó las turbulencias, los dineros que llegan del fondo, que son nada más que para garantizar el pago de los intereses de la deuda, todo eso no le da de comer a la gente. Lo que le da de comer a la gente es su ingreso, y su ingreso se vio menguado en muchísimo a partir de la devaluación, a partir de la suba de tarifa y a partir de una inflación descontrolada. Vos podés tener una parafernalia de medios de comunicación hegemónicos a disposición para que digan tu relato y comenten tu relato, o el que le interesa al poder o el que le interesa al gobierno. Podés tener comunicadores sociales de alta gama que traten de explicar lo inexplicable y traten de generar grietas en la sociedad para que discutamos cosas superficiales. Pero en el fondo, llegás a fin de mes y quien trabajó 30 días no puede llevar 30 días muchas veces la comida a su casa. Quien perdió el empleo va a buscarlo y no lo encuentra porque cerraron las pymes, porque por las tasas de interés no pueden tener financiamiento, porque cerraron las industrias, porque le abrieron la importación. Y si bien el gobierno destina fondos a la asistencia social, esos fondos a la asistencia social son absolutamente insuficientes a partir del proceso inflacionario. Entonces llega un momento en donde podés sacarte las fotos que quieras y podés hacer los discursos que quieras, pero cuando la gente pasa necesidad, como está pasando ahora en muchos hogares argentinos, le va a decir basta a la derecha y a sus políticas que han sido, para mí, modo de ver, nocivas para el grueso de la mayoría de los argentinos. ¿Vos crees entonces que se está agotando, bueno, el ciclo de Cambiemos en estos meses, y bueno, vendrá en todo caso un turno electoral en el cual habrá que formar una alternativa desde los que están en la oposición? Y ahora viene el paro nacional, el cuarto paro nacional contra Macri. Vos fuiste también, junto con otros sectores, promotores de un plan de lucha en su momento, de medidas contundentes. Es un paro que, si uno mira hacia atrás, llega demasiado rápido, llega bastante rápido, porque hace poco hubo un paro en abril, hubo un paro quizá no con tanta fuerza. ¿Cuál sería la diferencia o por qué este paro, el cuarto paro nacional contra Macri, es distinto, es más importante, o marca algún tipo de ruptura o no, o es más de lo mismo, después viene una tregua? ¿Qué distingue a este paro que viene ahora? Lo que lo distingue es precisamente lo que vos decís, la inmediatez desde abril a ahora, y que se haya salido con una medida de fuerza ahora también. Esto tiene que ver con el profundo deterioro social que ha sufrido la Argentina producto de estas políticas. Nosotros hemos vivido de abril a ahora un tsunami económico y social en este país, y que se llevó puesto a un montón de hogares argentinos. La CGT no tiene margen para hacer otra cosa que no sea una medida de fuerza, y si no obtiene respuesta, seguir y continuar con un plan de lucha. Esto es así de claro. Entiendo que el gobierno, como dije al principio, cuando los mercados lo solapean, cuando el poder le exige, como por ejemplo cuando se hablaba de las retenciones en ese fin de semana que en la Quinta de Olivo parecía que se estaba armando un nuevo gabinete. Le dijeron que no al presidente varios. Sí, pero ahí en ese momento las organizaciones del campo salieron a decir que si había que salir de la ruta salían de vuelta. Y sin embargo el presidente cedió.
no se dio con los trabajadores, no se dio con los jubilados, no se dio con los sectores que menos tienen, sí se dio con el poder, se dio con los mercados, poniendo una tasa alta para que no se le vayan los dólares, o comprando o vendiendo dólares en el mercado financiero. Y no nos engañemos, este veranito del dólar a 38, que dicen se estabiliza, todo lo demás, si a vos te ponen 4 pesos por cada dólar, significa que es un 10%. Primero, tuviste un 100% de mejora, porque vos tenías un dólar, exportabas un dólar a 20, ahora exportabas un dólar a 40. Sí. Segundo, quiere decir que podés pagar esos 4 pesos, sobradamente, y podrías pagar más. Pero cuando a vos te ponen 4 pesos es el 10% sobre un dólar de 40. Si vos te caes en el precio del dólar a 35, va a ser un 14% de impuesto y va a desmejorar tu rentabilidad. Si el dólar está al revés, en 45, va a ser un 8% de lo que tributa. Yo creo que este gobierno apunta a un dólar alto. Sí. Además, no podés confiar en alguien que te hizo votar un presupuesto, en el caso que cuando fue al Parlamento, diciendo que el dólar, el techo era 19.50 al cierre de este ejercicio, y ya estamos en 40. Vuelvo a la entrevista del comienzo que mencionaba, que hicimos hace 2 años y medio, en ese momento en La Política Online, y vos ahí decías, no nos podemos dar el lujo de estar divididos frente a Macri. Hablando del sindicalismo, vamos a tener que confluir porque hay un poder unificado, se acaba de consolidar un bloque de poder muy fuerte donde está el establishment, vos decías el poder real va a jugar para 2 mandatos de Macri, una serie de caracterizaciones, y al mismo tiempo planteabas, tenemos que estar todos unidos a nivel sindical para enfrentar al gobierno. Te escuché esta semana en Ferro, o en la Universidad Jaureche, porque escuché los 2 discursos, y ahí decías, no creo en la rosca de la CGT, no me interesa una CGT para ir a pelear un sillón y no ir a ningún lado. ¿Qué cambió y por qué cambiaste vos? Dije, no creo en una CGT única, creo en una CGT de unidad, porque la CGT única es nada más que discutir la rosca y espacio de poder. La CGT unidad es la que tiene que tener un programa. Cuando vos tenés un programa en el movimiento obrero que exprese tu pensamiento no solamente en los hechos reivindicativos, sino en el modelo de país que querés, es más fácil saber para dónde vas, quién conduce e inclusive a quién apoyás electoralmente. Por eso digo, ahora hay 2 sectores sindicales muy marcados. Uno, una especie de revival, en otras condiciones de lo que fue el MTA, un intento de conformar un bloque de sindicatos, muchos con base en la CGT, también con la CTA, pero muchos con base en la CGT, muy crítico del gobierno de Macri. Y por otro lado vemos otro ritmo, otros objetivos, otro lenguaje incluso, en lo que es el triunvirato y la mayor parte del sindicalismo. Sí, está claro que hoy tenemos un paro este día martes que viene, y nosotros priorizamos que nos hayamos puesto todo de acuerdo en que este paro tiene que ser efectivo. Soy consciente que hay que elaborar un programa y puertas adentro no daremos esa discusión, quizás inapropiado a 48 horas hábiles de un paro profundizar en las diferencias. Yo preferiría 48 horas de paro, garantizarlo y en esa coincidencia, y después tendremos que discutir qué propuesta tiene el movimiento obrero, pero claramente que si no hay respuesta del gobierno a resolver la situación social, tiene que haber un incremento en el accionar gremial y tiene que haber un plan de lucha mucho más duro. Por otro lado, también venís planteando esta idea. Hubo muchos dentro del sindicalismo que confiaron en el gobierno, que apostaron, que fueron dóciles, que fueron permeables, que fueron cómplices. Cada uno le pone la categoría que quiere, pero sí que no salieron a cuestionarlo. ¿Te referís también a Moyano, entre ese grupo que al principio estaba con Macri, estaba guardado, no aparecía, y que a partir de febrero empieza a ser parte de este armado con más fuerza? No solo Camioneros, no solo Pablo Moyano, sino Hugo Moyano, también siendo parte ayer en Ferro, al lado tuyo. No, cuando yo hice esa declaración tenía que ver con que hay sindicatos que claramente en su momento expresaron su apoyo a Cambiemos, ¿no? Sí. Tenías un secretario general de la 62 que fue parte del espacio de Cambiemos en el proceso electoral, inclusive. Cuando decía algunos estuvieron acompañando al gobierno, me refería a eso. Yo a Moyano lo considero un dirigente sindical importante, de relieve, y al que respeto, y que en su momento hemos tenido posiciones diferentes, pero en el fondo sé que él nunca traicionaría su discusión de defender a los trabajadores. Eso lo tengo claro. Podemos haber tenido diferencia en los tiempos en cuanto a Moyano, pero no en cuanto al fondo, porque conozco su espíritu de lucha.
¿Él se arrepiente, crees vos, de haber sido parte de alguna manera de esos sectores que no lo salieron a cuestionar tan fuerte? ¿Cree que se equivocó? O después el macrismo lanzó una ofensiva contra Moyano, ¿no? Con causas judiciales, con medios afines y con la posibilidad incluso de llevarlo a la cárcel. De hecho, el acto del 21 de febrero es el acto en el que Moyano dice no tengo miedo y etcétera, como ve muy cerca la posibilidad de ir a la cárcel, o por lo menos se armaba toda una escena. ¿Vos crees que él se arrepiente de eso? ¿Se cuestiona algo con respecto a eso? Nunca se lo he preguntado. En realidad, cuando hemos hablado con Hugo y Pablo siempre ha tenido una posición y representa a Camioneros en la CGT muy dura desde el primer momento. Inclusive cuando fue el veto de la ley antidespido fue en el mismo 2016, creo que fue abril, por ahí, ya tuvo una posición bastante dura Camioneros ahí, así que no creo, por ahí hemos diferido en los tiempos en algún momento, pero no creo que los compañeros tengan que tener, o por lo menos no se lo he preguntado, ese arrepentimiento. De ello, vuelvo a decir, Pablo fue el primero que salió dentro del Consejo Directivo de la CGT recién constituida a plantear esto, y la segunda intervención muy dura de él fue cuando fue lo del famoso bono de los 2.000 pesos a fin de año en el diálogo social, que nunca lo pagaron los sectores empresarios. Así que creo que siempre estuvieron, por ahí habremos diferido en algún momento en los tiempos, pero conozco el espíritu de lucha de ellos. Cuando yo hago referencia es porque hubieron compañeros que fueron parte del espacio de Cambiemos electoralmente y que avalaron sus políticas del primer día. Una particularidad también de tu gremio y de tu dirigencia es que enfrenta o se tiene que sentar en la misma mesa con los sectores que más ganan en la Argentina, no desde el gobierno de Cambiemos, sino desde hace mucho tiempo. Incluso durante los años del kirchnerismo tuvieron ganancias muy muy importantes. ¿Y cómo es sentarse con esta gente a negociar? Donde estaba Jorge Brito hasta hace poco, ahora ya creo que no está, sentado en representación. Borsico. ¿Está? Borsico en representación de ADEVA. De ADEVA. Cuando digo Jorge Brito estoy hablando de Macro. Y después hay otros banqueros muy importantes, muy cercanos al presidente, como Cristofani del Banco Santander, como Martino del HSBC, que muchas veces aparece mencionado como casi eventual candidato a ser parte del gobierno porque está muy muy identificado con el gobierno de Cambiemos. ¿Cómo es sentarse con esta gente a discutir paritarias? Hoy la paritaria de bancarios, ¿en cuánto está hasta este 28 momento? Hasta septiembre, paritaria abierta, todos los meses se negocia y hay un acuerdo con el sector empresario de que van a pagar la inflación para que no perdamos poder adquisitivo. 28 y habíamos obtenido un 4 reconocimiento por la pérdida anterior, si tomás desde enero es 32. 32%, y dicen los bancos que van a acompañar la inflación. Exactamente, hay un acuerdo y está firmado. Que vos estás diciendo 50%, 45% se supone que va a ser. El porcentaje que dé no había pérdida del poder adquisitivo y hasta ahora se viene cumpliendo, cada 2 meses nos juntamos y se va actualizando de acuerdo a la inflación el salario. Pero hubo momentos de tensión también, hubo mucho paro este año, porque... Sí, nosotros firmamos el 15, pero con una cláusula de ajuste que era esa, que era mantener el poder adquisitivo, porque nosotros seguíamos sosteniendo que la inflación no iba a ser lo que decían ellos. ¿Cómo es sentarse? Es muy complejo en una paritaria bancaria, porque no solo vos tenés la presencia de banqueros dueños de banco, como los que mencionaste, que son los de ADEVA y los de AVE, que es la Cámara de Banca Especializada, los bancos más chicos. Tenés banqueros que no son dueños, que son los internacionales, y opinan más fuerte que si fueran los dueños de los bancos, ¿no? Y terminan siendo empleado bancario como lo soy yo, nada más que tiene una función de gerente. Eso le dicen ustedes a ellos en la discusión. Y tenés banca pública de distinto pelaje político, algunos de la oposición, otros del oficialismo. Y tenés en la mesa al Banco Central, que es el ente regulador y que de acuerdo a su carta orgánica, el que tiene que determinar la inflación, el valor de la moneda, la tasa de interés y preservar el empleo. Entonces, sentarse en esa mesa y siempre tener un Ministerio de Trabajo que presiona, obviamente en función de una pauta que tenga el Estado Nacional en materia salarial o en materia paritaria. Es tremendamente complejo. ¿Cuál es nuestra base de discusión más genuina? Digo, si tuviera que elegirla, es con los banqueros privados, es con Jorge Brito, es con los banqueros de Galicia, Casani, Kenasi, del grupo Petersen. Sí.
Porque son los dueños de los bancos, y son con los que vos vas a convivir, Palazzo o Brito, estará uno distinto a Palazzo y uno distinto a Brito, pero vos tenés que convivir, son los que te generan el trabajo. Y con la banca pública tenés que hacer un armado complicado. Me faltaba en el medio también tener Credicop, que es un banco cooperativo que está dentro de la banca pública. Entonces es muy complejo el armado de discusión. Nosotros tratamos en lo posible siempre de arribar a acuerdos, no nos ha ido mal, siempre nos ha ido una paritaria satisfactoria, porque en esa de que ganan mucho, entran a jugar otras cuestiones que son las políticas con la banca pública. La banca pública es el 40% del sistema financiero local en la Argentina. Un poco más es la banca privada nacional que la banca internacional. Ahora, lo más difícil para nosotros son la banca internacional, porque vuelvo a decirte, son empleados bancarios con categoría de gerente, algunos determinados como CEOs en la República. Estás hablando de Santander, estás hablando de HSBC. Y son los tipos que más fuerte opinan en función de vaya a saber qué interés. De la residencia de Olivos, van mucho a la residencia de Olivos, Cristofán y Martín. Son los que le han aportado el financiamiento externo en muchos casos al gobierno, y a partir de ahí condicionan también las posiciones del gobierno. Es difícil discutir con quien no es dueño de un banco y se cree más que un dueño de un banco, ¿no? Los bancarios tuvieron una paritaria satisfactoria el primer año porque en nombre de la banca pública estaba Carlos Melconian. Y muchos decían, ¿cómo se puede llevar bien Palazzo con Melconian, no? No solo porque uno es Independiente y otro es Racing, sino porque además tienen miradas muy distintas de para dónde debe ir el país, ¿no? Sin embargo, ustedes en ese momento consiguieron la paritaria que querían, y después cuando pasó al Banco Nación González Fraga, se trabó un poco más la paritaria, también estaba el actual secretario de Trabajo, Sturzenegger también. Todo eso fue removido, no quedaron, Javier González Fraga sí, pero Sturzenegger ya no está, Triaca fue devaluado a secretario de Trabajo. Pero ¿cómo era negociar con Melconian y cómo puede ser Melconian ministro de Economía? Que es algo que se sigue mencionando. ¿Cómo sería Melconian ministro de Economía? Porque vos tuviste una buena relación en ese punto, lo que ustedes pedían lo consiguieron. ¿Cómo sería Melconian desatado, ministro de Economía, diciendo lo que dice en las conferencias que da? Y hoy hablando en primera persona de plural, como dijo esta semana, ¿no? Ya no critica tanto boludeaste 2 años, sino que ya está como más enrolado en las filas de Cambiemos. No, esta semana dijo, yo hablo en primera persona del plural. Cuando hablo de Cambiemos, no tiro la pelota afuera, no digo, se equivocaron ellos, me equivoqué yo también. Obviamente él estaba afuera, pero me parece que se está acercando demasiado al poder, se dice que habla permanentemente con Macri. ¿Cómo sería un ministro de Economía como Melconian? Primero, en su pensamiento económico y político estoy en la antípoda. No pienso como él políticamente, ni pienso económicamente como él. Segundo, sí le reconozco que como jefe de la paritaria desde el otro sector, fue una persona con la que se pudo dialogar y siempre buscó alternativas de solución, aún dentro de los márgenes limitados que te pone el gobierno en una paritaria. Sí. Y siempre encontramos un camino de diálogo y resolución de los conflictos. No siempre nos dio lo que queríamos, al contrario, hay cosas que se nos quedaron en el camino y lamentablemente se fue, y eran compromisos que habíamos hablado a futuro, ¿no? Pero como ministro digo, va a venir al ajuste, va a venir al shock, va a venir a la ortodoxia, va a ser un ajuste más brutal, por lo menos eso es lo que recomendaba. Pero más brutal de lo que haya sido el ajuste. Digo, si queda algo más es porque ya es un nivel de sadomasoquismo con el pueblo fenomenal de parte del gobierno. Sí, volviendo al tema Melconian, lo que digo es, con nosotros tuvo una actitud de mucho diálogo y en el cual resolvimos muchas cosas, y también le reconozco que el ratio de rentabilidad del Banco Nación bajo su gestión es 2 y 3 veces más grande que el que tiene González Fraga. Cuando se fue Melconian, el ratio de rentabilidad del banco estaba por el 35% y con González Fraga está en el 2,5%. Con lo cual, algunos dirán, timbiaba en la timba financiera de las LEVAC, pero tenía un buen concepto. Al Banco Nación no le metan la mano en el bolsillo, para eso está el Banco Central, que es el que emite moneda. En todo caso, él compraba títulos.
En el gobierno de González Fraga es al revés. Claro. Le están expoliando el patrimonio al banco el gobierno y González Fraga no hace nada. Le sacaron 22.000 millones adicionales el año pasado de patrimonio neto y en el artículo 118 del presupuesto actual le sacan 15.000 millones adicionales más, además del 20% de utilidades. A Melconian eso no se lo hizo el presidente de la Nación y el ministro de Economía en ese momento. Bueno, Melconian seguramente eso lo usaba para llegar al sillón de ministro de Economía, eso no pudo ser, pero ahora, bueno, hay que ver si está fuera del gobierno, si pueden apelar a él en algún momento. Siempre se ha reconocido como hombre de Cambiemos y crítico. Sí. Lo he seguido últimamente en algunas declaraciones y ha sido extremadamente crítico, o por lo menos ha planteado una verdad descarnada que terminó haciendo Cambiemos. Sí. ¿Cómo sería como ministro de Economía? Yo creo que ya más ajustes no pueden hacer. Vuelvo al tema de un programa alternativo como el que planteaste. Dijiste, entre lo que mencionaste esta semana en Ferro, tenemos que hacer una autocrítica. ¿Cómo puede ser que los trabajadores, una parte de los trabajadores asalariados argentinos hayan votado a Macri? Esa autocrítica está ausente hoy en la dirigencia sindical. Eso puede permitir que vuelvan a votar a un proyecto como el de Cambiemos, que vos decís es el proyecto de los verdugos. ¿Cómo está esa situación de los trabajadores con la oposición a Macri y con el macrismo también? Yo creo que la autocrítica se va a dar en la medida en que despejes obstáculos primero. Y los obstáculos que hay que eliminar, sortear, correr, remover, son precisamente los del egoísmo de la política y de la dirigencia de todos nosotros. Despojarse de vanidades, egoísmos, cuotas de poder, si realmente nos interesa tener algo distinto al gobierno de Cambiemos. ¿Por qué lo digo? Porque veo que hasta ahora se señalan Pichetto no puede ser, Cristina no puede ser, aquel es traidor, el otro el que le da ventajita o no ventajita a Macri. Y digo, en definitiva y en el fondo, lo que nuclea y une es un programa, que le diga a la sociedad qué vas a hacer, cuál es el sacrificio que tiene que hacer, porque si no después vendés espejitos de colores como hizo el presidente de la Nación, que eran todas consignas muy bien armadas por Durán Barba, pero en el fondo no le dijo a la sociedad que iba a tener que padecer lo que está padeciendo. Entonces, decir qué vas a hacer, cuánto tiempo te va a llevar, qué es el sacrificio que tenés que hacer y cuándo ve la luz al final del túnel. Esto es lo que le falta a los espacios, y después que haya una gran interna entre todos los sectores que tienen ese pensamiento, y el que ganó esa gran interna que sea el candidato y pueda competir con éxito con un gobierno de Cambiemos, que yo lo veo el gobierno más hegemónico que hubo en el último tiempo, porque es el único espacio político que creció, tiene más diputados, tiene más senadores, tiene más provincias, no hay fisuras en su discurso, salvo la de Melconian a veces, y por último, tiene detrás el establishment que lo sostiene. Bueno, esa escena de haber ganado fue una escena que parece que fue hace 10 años, cuando ganó las elecciones de Cambiemos, ¿no? Pasó de todo. Y yo ahí discrepo porque veo que adentro del gobierno hay diferencias también, lo que pasa que no las expresan hacia afuera, ¿no? Sí, pero hay un manu militario, onda, soy el CEO de la empresa y mando yo, entonces las diferencias se terminan porque te echo. Sí. Bueno, Macri, no hay política en este gobierno. No hay política. Sí, eso es algo que vos mencionabas también en aquella entrevista. ¿Y cómo sería ese armado, no? Con nombres propios. Vos apareciste con Cristina Kirchner el año pasado, no, el 2016. Y un acto conmemorando, creo que fue por un tema, no me acuerdo si fue... Hipólito Yrigoyen. Sí, fue en Atlanta. Sí, porque otra particularidad de Palazzo, para el que quizá no lo conoce o lo conoce simplemente como secretario general de la bancaria, es que es un sindicalista radical en un mundo de peronistas, ¿no? Y era, no sé si gracioso, pero era llamativo escucharte en Ferro. Por un lado reivindicando a Alfonsín, por otro lado reivindicando también a Perón, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, ese espacio. ¿Es posible una amalgama donde pueda haber radicales, pueda haber peronistas? Claro, porque el fenómeno de Cambiemos lo que hizo fue terminar de enterrar algo que tenía certificado de defunción, que es el bipartidismo en la Argentina. Y el gobierno de Cambiemos atravesó los partidos políticos, y hoy tenés radicales, peronistas y liberales que acompañan por convicción, oportunidad o porque no le queda otro al gobierno de Cambiemos. Y tenés radicales, peronistas y qué sé yo, no sé si habrán liberales, pero por lo menos algunos de centro por ahí tenés,
que están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos. Entonces lo que hizo este gobierno, el fenómeno político de este tiempo, de este gobierno, de la disrupción de Cambiemos, es que se enterró el bipartidismo y debería haber un bifrentismo en la Argentina para competir electoralmente desde dos posiciones. Y eso es lo que le está faltando al sector de la oposición, porque este sector ya lo tiene, el de Cambiemos. Está consolidado como un frente. La otra parte es la que se tiene que poner de acuerdo para no terminar siendo funcional a esta parte del gobierno. Y además porque la estrategia de alianza, te gusten o no del todo los que están al lado tuyo, pasa en el mundo para ganarle a los oficialismos que se vuelven tan fuertes con el uso del Estado como instrumento político y de caja a veces, es que tenés que buscar alianzas para que poder confrontar con alguna chance electoral, y creo que eso no está pasando hoy. Ojalá reviertan ese vedetismo absurdo que tienen en la política y puedan enfrentar con éxito este programa del gobierno de Cambiemos en el 2019. Lo último que te hago ya terminando es, ¿qué ves de todo el mismo pensamiento afín, pero sin embargo sentamos a uno de esos compañeros, y hoy mucha dirigencia sindical habla de los programas de Huerta Grande, de la falda, de la CGT de los argentinos, de las consignas del MTA? Quiere decir que hay un giro hacia ese sector, que es un sector del sindicalismo más pensante y menos de rosca, ¿no? Porque todo eso han creado programas de gobierno inclusive, ¿no? Sí. Así que veo por ahí que hay un cambio, un giro en la mentalidad de aceptar que estas posiciones existen dentro del sindicalismo, y esto nos hace bien. Y en la política, bueno, ojalá aparezcan actores que por sobre todas las cosas le devuelvan la esperanza al pueblo argentino y no solamente tengan una visión de un programa. Termino diciendo que al programa, si no lo acompañás con un candidato que genere esperanza, es difícil ganarle al oficialismo. Y tampoco puede haber un candidato que genere esperanza sin programa, porque se termina convirtiendo en el asesino de la esperanza de la gente que votaron después. Sergio Palazzo estuvo esta noche en Fuera de Tiempo. Gracias, Sergio, por venir a charlar un rato. Vamos a seguir seguramente. Gracias a Pablo Vidal en la operación. Gracias también a Jimena Omsari. Sebastián Brisela de la revista Crisis, que vino a hacer unas fotos también, porque esta entrevista va a tener difusión. Mi nombre es Diego Genud, esto es Fuera de Tiempo. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el